Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Huesca Salazar José Javier, del primero E, turno matutino, del Colegio de Bachilleres Plantel Cancún 2. El día de hoy les voy a hablar sobre uno de los temas visto en clase del parcial 1, que es la tabla de frecuencias. Es una herramienta estadística que sirve para ordenar y resumir datos estadísticos y es utilizada para facilitar la interpretación de variables cuantitativas o cualitativas, analizar patrones, identificar tendencias, extraer conclusiones significativas, calcular parámetros estadísticos como la media, la mediana y la moda. Es una tabla de frecuencias, se ordenan los datos y se les asigna una frecuencia, que es el número de veces por la cual se repite el dato. Los grupos de datos se denominan contenedores y pueden tener distintos tamaños pero nunca se superponen. Las tablas de frecuencia son una herramienta fundamental en el análisis estadístico y se utilizan en diversos campos, como la investigación científica, el marketing y la economía. Para resolver esta tabla necesitamos un tema que contenga dicha información para resolver esta. El tema que escogí para elaborar la tabla es ¿qué tipo de violencia está presente en las familias de Quintana Roo? La violencia psicológica, que presenta el 34%, la violencia sexual, que presenta el 29%, la violencia física el 23%, la violencia económica el 9% y por último la patrimonial el 5%. El total son 1000 familias que hay en Quintana Roo. Ahora vamos a poner el porcentaje que nos ofrece la información de cada rubro. De la violencia psicológica es el 34%. De la violencia sexual es el 29%. De la violencia física es el 23%. De la violencia económica es el 9%. Y por último la violencia patrimonial es el 5%. Para sacar la frecuencia necesitamos restar el total de familias por el porcentaje. Al momento de restar el total de familias por el porcentaje, nos da en la violencia psicológica 340 de frecuencia. En la violencia sexual nos da 290. En la violencia física nos da 230. En la violencia económica, 90. Y en la violencia patrimonial, 50. Ahora, para sacar la proporción, necesitamos dividir la frecuencia entre el total de familias. 340 entre 1000, que es el total de familias. De ahí, con el resultado que nos dé la proporción, es la probabilidad, que es 0.34. Luego la violencia sexual, 290 entre 1000, que es 0.29. Luego la violencia física, que es 230 entre 1000, que es 0.23. Luego la violencia económica, que es 90 entre 1000, que es 0.09. Y por último la violencia patrimonial, que es 50 de la frecuencia entre el total de familias, que es 0.05. Para sacar los grados necesitamos multiplicar 360, que es el total
de los grados por el porcentaje. Al momento de multiplicar la violencia psicológica con 360 nos da 122.4. La violencia sexual 104.4. La violencia física, que es 82.8. La violencia económica, que es 32.4. La violencia patrimonial, que es el 18%. Y así es como sacamos la tabla de frecuencias. Ahora, la tabla de frecuencias va acompañada de una gráfica para poder comprender mejor la información. A continuación, les voy a presentar las gráficas que más se emplean. Tenemos la gráfica de barras, que podemos observar cómo van desde abajo hasta arriba los tipos de frecuencia. Y aquí está de ejemplo las violencias. Ahora, tenemos la gráfica de pastel, que es la que abarca menos y la que abarca más grande. Seguidamente, voy a entrevistar a una persona de mi entorno. Ella es mi mamá. ¿Cuál es su nombre? Hola Javier, mi nombre es Karina Salazar Acevedo. ¿Cuál es su edad? 46 años. ¿Cuál es su ocupación? Docente. Con base en sus experiencias del ámbito laboral, ¿qué tipo de violencia familiar son más comunes en Cancún? La violencia física, psicológica y económica. ¿Cómo afecta la violencia familiar en los niños y niñas? Afecta de manera emocional, que repercute también en la cuestión académica. ¿Cuáles son los grupos poblacionales más vulnerables a la violencia familiar? Mujeres, niños, adultos y mayores. La violencia afecta más en los niños y en las mujeres. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de la violencia familiar en las víctimas y sus familias? La cuestión psicológica, que viene mucho lo que es la depresión, problemas psicológicos. ¿Qué podemos hacer, en base a experiencia, para poder crear una sociedad mejor y prevenir y erradicar la violencia en la familia? Hacer conciencia en la población, tratar de que los niños sean queridos, que los niños sean respetados, que los niños sean amados. Le agradezco su tiempo para esta entrevista. Pero también para mí es un placer. Muchas gracias. De esta manera culminamos la exposición. Espero la hayan entendido. Gracias. Thank you.